¿Te has preguntado alguna vez qué motores Mopar podrían considerarse auténticas pesadillas sobre ruedas? Prepárate para un escalofriante viaje por los 20 motores más problemáticos de la marca. Dejando atrás conductores frustrados e historias de fracaso, cada uno de ellos trae lecciones que van mucho más allá del capó. Desde el alarmante Mopar 2.2L Turbo, conocido como la bomba andante, hasta el infame 2.7L V6, considerado el peor motor jamás fabricado, descubramos qué salió mal y por qué estos motores se convirtieron en verdaderos villanos en las carreteras. Estén atentos y descubran si uno de sus favoritos figura en la lista, porque no creerán los impactantes detalles que revelaremos. Comenzamos nuestra lista en el número 20, Mopar 2.2L Turbo. Introducido en la década de 1980, el Mopar 2.2L Turbo fue un intento audaz de Mopar de competir con los motores compactos turboalimentados, pero no logró ofrecer la durabilidad prometida, dejando un mal legado entre los conductores. Este motor de 4 cilindros, con 2,2L, estaba propulsado por un turbo que prometía más potencia, pero la realidad era otra. Su sensibilidad a los fallos convertía cada aceleración en una ruleta rusa de problemas mecánicos. Considerado débil por muchos, el Mopar 2.2L hizo que los conductores se quejaran de problemas de sellado y roturas en menos de 100.000 millas. Era tan pequeño de lo esperado que muchos ya lo llamaban bomba andante. ¿Sabías que el Mopar 2.2L tuvo varias versiones, pero ninguna destacó por su durabilidad? Este motor suele ser olvidado entre los aficionados, pero su historia está llena de fracasos y lecciones aprendidas. En el número 19, Mopar 3.0L y V6. Lanzado a principios de la década de 1980, el Mopar 3.0L V6 prometía versatilidad, pero su rendimiento dejó a muchos conductores frustrados. Se posicionó como una opción asequible, pero la realidad era muy distinta: sufrir en el camino. Este motor V6 de 3.0L parecía adaptarse a varias líneas de modelos, pero con frecuencia enfrentaba sobrecalentamiento y fallas catastróficas. Lo que podría haber sido una estrella pronto se convirtió en un dolor de cabeza para los propietarios. Las fallas en los sellos de culata eran una práctica común, lo que provocaba que muchos motores comenzaran a tener problemas después de solo 80.000 millas. Era como si cada kilómetro recorrido fuera una invitación al desastre. Algunos entusiastas dicen que es más fácil encontrar un motor V6 de 3.0L todavía en funcionamiento que uno sin reparaciones ni reemplazos. Puede parecer una leyenda urbana, pero la realidad es que muchos aprendieron por las malas, a costa de grandes gastos. En el número 18, Mopar 5.2L V8. El Mopar 5.2L V8 era un gigante en camionetas y furgonetas, amado por muchos, pero su reputación como motor problemático lo seguía como una sombra. Se ganó a la afición, pero también dejó un reguero de frustraciones. Con un par impresionante, este motor V8 prometía potencia, pero su propensión a sufrir fugas de aceite lo convirtió en una verdadera pesadilla para los propietarios. ¿Sabías que muchos apodaron a este motor la fuente de aceite? Su construcción en aluminio aportaba brillo, pero también deformaciones que se convirtieron en marca registrada. Con el tiempo, muchos conductores sufrieron averías inesperadas. ¿Quién diría que un motor podría ser tan traicionero? Este motor fue rebautizado como un camaleón para diferentes mercados, pero pocos conocían los oscuros secretos detrás de su brillante fachada. Se podía confiar en un motor llamado bomba andante. En el número 17, Mopar 3.5L V6. Introducido en la década de 1990, el Mopar 3.5L V6 prometía eficiencia, pero pronto se convirtió en una decepción para muchos. Llegó con una gran promesa: ser el motor que todos querían. Pero la realidad fue muy distinta a las expectativas. Centrándose en el ahorro de combustible, el motor V6 de 3,5 litros no logró ofrecer durabilidad, lo que dejó a los propietarios frustrados y sin saber qué hacer. Fue un motor que destacó, pero no por la razón correcta. Los informes muestran que los motores se sobrecalientan y requieren reemplazo en tan solo 120.000 millas. Esto se convirtió en una pesadilla para muchos, y la reputación del 3.5L rápidamente se convirtió en la de un motor problemático e impredecible. Sorprendentemente, el motor de 3,5 litros también se utilizó en vehículos de emergencia, donde el rendimiento es crucial. Imagínese un motor tan inestable en una ambulancia. Esta realidad conmocionó y dejó a muchos con dudas sobre la elección de Mopar. En el número 16, Mopar 4.7L V8.
Lanzado a finales de los 90, el Mopar 4.7L V8 parecía ser el futuro con su diseño moderno. Pero pronto resultó ser una pesadilla, llena de fallas que dejaron a muchos conductores en la carretera. ¿Se puede confiar en un motor como este? Este motor V8 de 4,7 litros prometía un equilibrio entre potencia y economía. Pero en la práctica, parecía una decepción. Si estás de humor para la aventura y la emoción, mejor aléjate de este. Ten cuidado, podría decepcionarte. Los usuarios informan que las fallas eran frecuentes, especialmente en los cables de encendido y los sistemas de enfriamiento, y muchos problemas aparecían incluso antes de llegar a las 150.000 millas. Esto es lo que llamamos un desastre mecánico. Fue uno de los primeros motores en adoptar un sistema de gestión electrónica, pero resultó problemático. Imagínese confiar en una tecnología que solo trae problemas. ¿Te sentirías cómodo si tuvieras uno de estos? En el número 15, Mopar 5.9L EP8. La Mopar 5.9L V8 era una verdadera camioneta gigante que ofrecía una potencia descomunal, pero también ocultaba algunas debilidades graves que dejaban a los propietarios en problemas en la carretera. Ese motor V8 de 5,9 litros ofrecía una potencia impresionante, pero ¿a qué coste? A menudo se cuestionaba la durabilidad del motor, lo que dejaba a los mecánicos rascándose la cabeza. Los usuarios se enfrentaron a fallos críticos, como problemas con las bombas de agua y cambios de aceite necesarios cada 100.000 kilómetros. Por esta razón, algunos incluso llamaron a este motor media bomba. A pesar de varias actualizaciones realizadas a lo largo de su vida, los problemas persistieron. Era como si el V8 de 5.9L estuviera en una telenovela interminable, siempre prometiendo cambios pero nunca dando resultados. En el número 14, Mopar 6.1L Hemi V8. El Mopar 6.1L Hemi V8 es ampliamente admirado por los entusiastas, pero es una paradoja. Su estimulante potencia no se ha traducido en confiabilidad. Muchos soñaban con tener uno, pero la realidad era muy distinta. Diseñado para el rendimiento, el 6.1L presenta una alta relación de compresión, pero eso tiene un precio. Este motor requiere un mantenimiento meticuloso y si no está preparado para ello, prepárese para dolores futuros. Desafortunadamente surgieron informes de que los motores fallaron incluso antes de alcanzar las 80.000 millas. Estos problemas no eran raros y muchos conductores se preguntaban si habían tomado la decisión correcta al optar por este potente motor. Con su promesa de potencia, el 6.1L se convirtió en el culpable perfecto para los entusiastas que buscaban más de lo que el motor podía soportar. Dejó a muchos en el camino, frustrados y decepcionados por sus expectativas no cumplidas. En el número 13, Mopar 5.7L Hemi V8. El Mopar 5.7L Hemi V8 puede ser famoso por su sonido robusto y su poder para hacer sonreír, pero no dejes que eso te engañe. Los problemas de sobrecalentamiento eran tan comunes que se convirtieron en un auténtico dolor de cabeza para muchos propietarios. Con una configuración de inyección multipunto, el Hemi V8 de 5.7L prometía rendimiento. Sin embargo, lo cierto es que era muy susceptible a sufrir problemas térmicos, haciendo que los conductores sudaran más de la cuenta al pisar el acelerador. Increíblemente, las fallas en el sistema de enfriamiento aparecieron incluso antes de alcanzar las 100.000 millas. Esto ha dejado a muchos conductores preguntándose, ¿cómo puede ser que un motor tan potente sea tan problemático y difícil de mantener? La comparación del 5.7L Hemi con otros V8 es común, pero de lo que pocos hablan es de la dificultad en el mantenimiento. Mientras otros motores ofrecen resistencia, este parece tener un destino incierto en manos de sus dueños. En el número 12, Mopar 7.2L V8. El Mopar 7.2L V8, un gigante de los años 70, enfrentó serios problemas de consumo excesivo de combustible. Sin embargo, quienes lo poseían juraban que la potencia y la emoción de conducirlo eran incomparables. ¿Te atreverías a conducir uno de estos? Con sus enormes dimensiones, el motor V8 de 7,2 litros era un verdadero becerro en términos de potencia, pero no sin dolores de cabeza. El desgaste era alarmante y la dispersión de energía dejaba frustrados a muchos conductores. ¿Vale la pena? Los informes de los usuarios revelan que este motor consumía una cantidad absurda de aceite y su vida útil era tan corta como la de un cohete. Era casi una regla. Cuanto más conducías, más gastabas. ¿Aceptarías este desafío? Hoy en día, este motor se ha convertido prácticamente en una leyenda entre los coleccionistas que luchan por mantenerlo vivo.
Un símbolo de nostalgia y desafío, el Mopar 7.2L V8 continúa fascinando a los amantes de los motores. ¿Te unirías a esta batalla? En el número 11, Mopar 5.6L V8. El Mopar 5.6L V8 fue un intento audaz de crear un motor eficiente, prometiendo especificaciones impresionantes, pero terminó no cumpliendo con las expectativas de los fanáticos y conductores apasionados por la potencia. Este motor V8 de 5.6L tenía la ambición de ser duradero y robusto, pero en la práctica fue un desastre listo para fallar rápidamente, dejando a muchos conductores en la carretera y frustrados por pérdidas inesperadas. Las estadísticas revelaron que, en promedio, estos motores se atascaban y averiaban incluso antes de completar 90.000 millas, lo que llevó a muchos a preguntarse qué salió mal en la ingeniería de esta máquina. Apodado el motor mariposa, este V8 se hizo famoso por su fragilidad y vulnerabilidad, como si pudiera romperse con el menor soplo, dejando a los entusiastas devastados. En el número 10, Mopar 4.7L V8 modificado. El Mopar 4.7L V8 comenzó con algunos defectos de fábrica. A pesar de los intentos de mejorar las versiones modificadas, el rendimiento siguió siendo decepcionante. Los fanáticos esperaban más, pero el motor no estuvo a la altura del entusiasmo de la base de fanáticos. Este motor V8 de 4,7 litros fue una decepción para muchos entusiastas. Si bien las expectativas eran altas, las revisiones no lograron transformar un auto prometedor en una experiencia memorable, dejando cicatrices en la historia de Mopar. La vida útil del 4,7L fue increíblemente cruel. Muchos motores han enfrentado problemas graves después de 100.000 millas, lo que ha generado quejas y un flujo constante de historias de fallas. Los conductores a menudo se encontraban frustrados al costado de la carretera. Si bien el 4.7L ha recibido algunas actualizaciones cosméticas a lo largo de los años, faltan mejoras técnicas. Esto dejó a los fanáticos perplejos, preguntándose cómo algo tan estéticamente actualizado podría seguir siendo tan malo bajo el capó. En el número 9, Mopar 8.0L UP10. El Mopar 8.0L V10 parecía prometedor cuando se lanzó, con unos impresionantes 450 caballos de fuerza. Sin embargo, su durabilidad se ha convertido en un problema importante, dejando a muchos conductores en problemas cuando menos lo esperan. Este motor V10 de 8.0L sonaba como un sueño, pero la realidad era sombría. Muchas camionetas tenían que regresar al taller antes incluso de completar 100.000 millas. ¿Qué salió mal? Las estadísticas son alarmantes. Antes de llegar a los 100 kilómetros, eran habituales los informes de averías y fallos eléctricos. Los propietarios de camiones se encontraron en una pesadilla mecánica, decepcionados con su elección. Para muchos, el Mopar 8.0L UP10 no era solo un motor, sino una verdadera película de terror sobre ruedas. Imagínese la frustración de confiar en un vehículo que podría fallar en cualquier momento. En el número 8, Mopar 3.9L V6. El Mopar 3.9L V6 encontró un hogar en camionetas y minivans, pero la durabilidad dejó mucho que desear. Muchos conductores se sintieron decepcionados al comprobar que este motor no era tan robusto como se esperaba. Aunque está diseñado para brindar eficiencia, el V6 de 3.9L a menudo decepciona a los propietarios en operaciones normales. Era como decir que un atleta es rápido, pero solo cuando usa un auto de carreras. El sobrecalentamiento y las fugas se han vuelto comunes. Muchos conductores se rieron amargamente al referirse a él como la bomba andante. Rompe tu auto y la diversión termina en la carretera. El mantenimiento preventivo era la única esperanza para algunos. Sin él, el motor parecía condenado al fracaso a corto plazo. ¿Sabías que muchos conductores cuentan historias de miedo sobre averías en el motor? En el número 7, Mopar 2.5L i4. El Mopar 2.5L i4 fue un motor introductorio para muchos modelos pequeños, pero su confiabilidad fue cuestionada instantáneamente. Desde el principio, los conductores se preguntaron si realmente podían confiar en este motor. Con solo 4 cilindros dispuestos en línea, el 2,5L dejaba mucho que desear en términos de potencia. Se esperaban altas prestaciones, pero muchos se sintieron decepcionados por la falta de potencia al acelerar. Este motor tenía una vida útil promedio de solo 80.000 millas antes de necesitar ser reemplazado. Para los conductores que esperaban una mayor longevidad, esta fue una dura realidad que generó mucha frustración. A pesar de ser uno de los motores más producidos, casi todos los conductores se despidieron rápidamente de él.
El 2,5L se convirtió en el hazmerreír entre los aficionados a los coches, siendo tildado de bomba andante debido a su falta de durabilidad. En el número 6, Mopar 3.3L V6. El Mopar 3.3L V6 parecía una mala idea desde el principio, prometía un rendimiento constante pero generaba frustración. Los propietarios sabían que estaban asumiendo un riesgo, y la reputación del motor se deterioró rápidamente entre los entusiastas. Con su promesa de durabilidad se suponía que el motor V6 de 3.3L sería un gigante, pero en la práctica fue un fracaso. Los conductores sintieron la disonancia entre lo que les prometieron y lo que realmente obtuvieron en la carretera. Las averías en menos de 100.000 millas se han convertido en una realidad alarmante. Eran comunes los informes sobre motores que simplemente no podían soportar el empuje, lo que dejaba a muchos cuestionando la calidad de la ingeniería de Mopar. En poco tiempo, el Mopar 3.3 LVT6 se convirtió en un ejemplo clásico de lo que no se debe hacer en ingeniería automotriz. Un motor que se suponía sería una solución revolucionaria se convirtió en un error monumental. En el número 5, Mopar 2.2 LI4. El Mopar 2.2 LI4 prometía ser un campeón económico. Sin embargo, esta promesa pronto se convertiría en una pesadilla para los propietarios que se enfrentaban a una realidad de constantes fallos y durabilidad cuestionable. Este motor de 4 cilindros parecía eficiente en teoría, pero en la práctica falló estrepitosamente. Muchos conductores se encuentran en medio de la carretera, con problemas que no deberían aparecer tan pronto. Los reportes eran comunes: fallas antes de llegar a las 90.000 millas. Lo que debería haber sido un motor confiable rápidamente se convirtió en un dolor de cabeza, dejando a muchos conductores en la estacada. El i4 2.2L de Mopar es un claro ejemplo de cómo un motor modesto puede evolucionar hasta convertirse en una verdadera pesadilla mecánica. Una lección que todos los entusiastas del motor deberían recordar. En el número 4, Mopar 3.0L V6 original. Se suponía que el Mopar 3.0L V6 era el orgullo de Mopar. Un motor potente y duradero, pero permaneció en la sombra. Fue tan inconsistente que muchos se preguntaron si fue una apuesta perdida en el debut. Con un diseño que prometía rendimiento, el V6 de 3.0L parecía tenerlo todo para brillar. Pero rápidamente resultó ser un motor decepcionante, pasando de una promesa a una pesadilla en las carreteras. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un motor puede fallar tan rápido? Desafortunadamente, este motor es conocido por fallas catastróficas. Muchos conductores han informado de reemplazos antes incluso de llegar a las 70.000 millas. Si tuvieras que cambiar tu motor pronto, ¿qué harías? Para muchos, la primera oportunidad de alejarse de este motor fue la última. Prefirieron optar por alternativas más fiables antes que confiar en el que debería ser un icono de Mopar. Un verdadero caso de amor perdido en las carreteras. Ahora llegamos a nuestro top 3 de nuestra lista, Mopar 3.5L V6 alterado. El Mopar 3.5L V6 tuvo sus versiones modificadas, pero los mismos problemas continuaron acosándolo. Los propietarios se preguntaban, ¿cómo es que esto sigue sucediendo? Los cambios fueron una luz al final del túnel, pero no siempre iluminaron el camino. A pesar de los cambios, el V6 de 3.5L una vez más no estuvo a la altura de las expectativas. Los amantes de los motores esperaban potencia y rendimiento, pero se encontraron con la frustración. Era como tener una promesa que nunca se cumplió, dejando a todos en duda. Este motor rápidamente se hizo famoso por sus fallas, a menudo antes de alcanzar las 100.000 millas. Fue una verdadera bomba andante, que dejó a los propietarios con las manos atadas, viendo cómo se desmoronaba su esperanza de tener una experiencia de conducción. Los propietarios a menudo creían que los cambios podrían cambiar el juego. Pero la dura realidad fue que las modificaciones no siempre traían alivio. La frustración se convirtió en parte de la rutina, ya que muchos buscaban soluciones que parecían inalcanzables. En el número 2, Mopar 5.0L V8. El Mopar 5.0L V8 es un motor que prometía pura potencia, pero su durabilidad pronto se convirtió en un misterio. ¿Te imaginas un motor que no pueda soportar el esfuerzo? Prepárate para descubrir este verdadero fenómeno. Este motor V8 de 5.0L fue famoso por su desempeño, pero no dejes que eso te engañe. Su resistencia fue a menudo cuestionada, lo que hizo que muchos amantes del automovilismo se sintieran derrotados al darse cuenta de su fragilidad.
Los informes de que muchos fueron devorados por la carretera incluso antes de completar 80.000 millas no son solo rumores. Con una actuación tan decepcionante, rápidamente se convirtió en una pesadilla para aquellos que pensaban que habían conseguido un buen trato. La fama de este motor fue sin duda una paradoja. Si bien se convirtió en un ícono deseado, muchos fanáticos se sintieron decepcionados y desilusionados. ¿Puede la nostalgia ocultar los problemas de un motor que falló estrepitosamente? Y ahora, primero en nuestra lista Mopar 2.7L V6. El Mopar 2.7L V6 a menudo es etiquetado como el peor motor que jamás haya fabricado la marca. Con una lista interminable de fallos, este motor se ha convertido en una auténtica pesadilla para muchos conductores. Este motor de 6 cilindros, por compacto que sea, presenta problemas de diseño que lo hacen casi infame entre los entusiastas del motor. Cuesta creer que algo tan pequeño pueda causar tanto dolor de cabeza. Una de las estadísticas más alarmantes. Los motores V6 de 2,7 litros suelen fallar antes de alcanzar las 70.000 millas. Esto significa que muchos propietarios se enfrentan a graves problemas al poco tiempo de uso. Considérate advertido. Este motor siempre está en las listas de los más problemáticos, convirtiéndose en sinónimo de frustración. Es un ejemplo perfecto de cómo un diseño puede arruinar la experiencia de conducción. Y así llegamos al final de nuestro análisis de los peores motores Mopar. Con tantos ejemplos de fracasos y frustraciones, es fácil ver por qué algunos de ellos se han vuelto tan infames entre los conductores. ¿Cuál de estos motores es tu favorito? ¿O conoce algún otro motor que debería estar en esta lista? Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al video y suscríbete al canal para más contenido increíble como este. Y no olvides activar la campanita para no perderte ninguna novedad.